¿Desde qué hermoso rincón del mundo me estás escuchando hoy? Déjamelo en los comentarios y suscríbete a nuestro canal, porque aquí compartimos historias emocionantes todos los días para llevar una gotita de esperanza y luz a tu vida. El viento aullaba por las rendijas de la vieja ventana de madera, sonando como un lamento fúnebre que cortaba la oscuridad de la noche. En aquella pequeña y aislada finca, olvidada en los confines de un valle árido, vivía Catarina. Una mujer de rostro marcado por el tiempo, cuyas arrugas contaban historias de días felices que habían quedado muy atrás. Hacía exactamente 2 inviernos que había enterrado a su marido, el hombre que fue el único amor de su vida. Desde aquel día sombrío, el silencio se había convertido en el único habitante de aquella casa de paredes descascaradas. Catarina se miró las manos. Eran manos encallecidas, temblorosas, pero que guardaban un don casi divino. Era una cocinera de primera, capaz de transformar los ingredientes más sencillos en verdaderos banquetes que reconfortaban el alma. Cuando su marido vivía, el olor a pan recién horneado y a guisos sustanciosos llenaba cada rincón de aquel hogar, atrayendo incluso a los pájaros a la ventana. Pero, ¿de qué servía tener el don de la alquimia en las ollas cuando la tierra allá afuera estaba muerta? Su marido había comprado aquella chacra con la promesa de tierras fértiles, pero los habían engañado. El suelo era duro como la piedra, impenetrable y cruel. Catarina no sabía arar, no sabía sembrar, no conocía los secretos de las semillas, solo sabía amar a través de la comida. Y ahora, sin tener que cosechar, el hambre se había convertido en una sombra constante, acechándola cada amanecer. ¿Cómo podría alguien sobrevivir cuando su único talento se vuelve inútil ante la crueldad del destino? La despensa, antes el orgullo de la casa, ahora era un retrato de la desolación. Los estantes estaban cubiertos por una fina capa de polvo. El frío de aquella noche de tormenta parecía penetrar no solo en sus huesos, sino en su espíritu. Catarina caminó lentamente hasta un viejo baúl de roble en un rincón del cuarto. Con manos temblorosas, abrió la pesada tapa. Allí dentro, escondido bajo un trozo de lino descolorido, descansaba un diminuto frasco de cristal. Dentro del vidrio brillaba un polvo de un rojo profundo, casi dorado. Era una especia rarísima, traída de tierras lejanas, la única herencia que su madre le había dejado antes de partir. Durante años, en los momentos más difíciles, Catarina pensó en vender aquel frasco en el pueblo lejano para comprar provisiones. Pero una voz silenciosa en su corazón siempre se lo impedía. Guardaba aquel condimento con una reverencia casi sagrada, sintiendo, de alguna forma inexplicable, que aquel polvo precioso no debía desperdiciarse. Lo volvió a guardar en el baúl y cerró la tapa, sin siquiera imaginar que, en cuestión de horas, aquel diminuto frasco sería lo único que separaría la vida de la muerte y el olvido de la gloria eterna. Un trueno ensordecedor hizo temblar la casa entera, devolviendo a Catarina a su dura realidad. La tormenta allá afuera cobraba fuerza, y la lluvia empezaba a azotar el techo de zinc como si fueran piedras cayendo del cielo. El estómago de Catarina rugió, un dolor agudo y familiar que la hizo encorvarse levemente. Caminó hasta la cocina y tomó lo que quedaba en el fondo de una canasta de paja, una sola papa, marchita y olvidada, y un pequeño hueso ya hervido días atrás. Era el fin. Ella lo sabía. Las lágrimas que había contenido durante tantos meses finalmente se desbordaron, trazando caminos calientes por su rostro frío. Catarina lavó la papa con el agua de lluvia que caía de una gotera, encendió las últimas ramitas en la cocina a leña y puso la olla de hierro sobre el fuego débil. Mientras el agua empezaba a burbujear lentamente, se sentó en un banco de madera, cerró los ojos y empezó a rezar,
pidió perdón por sus faltas y pidió que su marido viniera a buscarla durante el sueño. Había aceptado su destino. Aquella sería, sin lugar a dudas, su última comida. Pero el destino, muchas veces, elige los momentos de mayor desesperación para revelar sus planes más grandiosos. Mientras el aroma ralo de la papa hirviendo empezaba a subir con el vapor, un sonido espeluznante cortó el estruendo de la tormenta. No era el viento, no era un trueno, era el relincho agudo y desesperado de un animal en pánico, seguido por el sonido pesado de cascos golpeando frenéticamente el barro del patio. Catarina abrió los ojos, con el corazón latiéndole a 1000 por hora en el pecho. Antes de que pudiera levantarse, un estruendo violento hizo eco por la propiedad. Algo macizo acababa de chocar contra las pesadas puertas de roble de su granero, astillando la madera con una fuerza brutal. El silencio que siguió fue aún más aterrorizante que el ruido. Catarina contuvo la respiración, agarró la pesada cuchilla de cortar carne que descansaba sobre la mesa y caminó lentamente hacia la puerta de calle, mientras la lluvia azotaba la ventana, ocultando lo que fuera que estuviese allá afuera, esperándola en la oscuridad. La lluvia golpeaba el rostro de Catarina como pequeñas agujas de hielo apenas cruzó el umbral de la puerta. El viento rugía con tanta furia que casi apagó la llama temblorosa del farol de aceite que sostenía con la mano izquierda, mientras la derecha mantenía la cuchilla de cocina firmemente en alto. Cada paso en el espeso barro del patio exigía un esfuerzo colosal. El corazón de la viuda latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en sus propios oídos, compitiendo con el sonido de los truenos que rasgaban los cielos del valle. Cuando la débil luz del farol finalmente iluminó el interior del granero destrozado, a Catarina le faltó el aliento. No era un monstruo del bosque, ni una banda de saqueadores. Temblando y resoplando, con los flancos cubiertos de espuma blanca y sangre, se alzaba un caballo colosal. No era un jamelgo de granja o un animal de tiro como los que veía en el pueblo. Era un corcel de guerra, negro como la noche misma, con músculos definidos y arreos que, aunque cubiertos de barro, lucían hebillas de metal pulido. El animal relinchó, un sonido de pura desesperación, y dio un paso a un lado, revelando lo que había traído hasta allí. Caído en el piso de tierra apisonada, mezclado con los restos de la puerta de roble y los charcos de agua barrosa, estaba el cuerpo de un hombre. Catarina bajó el cuchillo lentamente. El instinto de supervivencia que le ordenaba trancar la puerta y huir fue aplastado al instante por algo mucho más profundo, la compasión de una mujer que conocía el dolor de cerca. Se arrodilló en el barro, ignorando el frío que empapaba su vestido. El hombre estaba boca abajo. Era mayor, con el cabello canoso apelmazado por la mugre, y no se movía. Una mancha oscura y pegajosa se extendía por la espalda de su túnica rasgada. Sangre, mucha sangre. Con un esfuerzo que no sabía de dónde sacaba, Catarina logró ponerlo boca arriba. El rostro del desconocido estaba marcado por líneas profundas de autoridad y cansancio, pero ahora estaba pálido como la cera, con la sombra de la muerte rondando sus facciones. Fue en ese momento cuando un dilema cruel le apretó el pecho a la viuda. Miró hacia su propia casa, donde el agua hervía en la cocina a leña con su última papa. ¿Qué debería hacer una persona cuando su propia vida pende de un hilo? Ayudar a aquel hombre significaba meterlo a la casa, darle calor y, de forma inevitable, alimentarlo. Compartir su última comida con un extraño al borde de la muerte no era solo un acto de caridad, era, a los ojos de la lógica, firmar su propia sentencia de hambre. Si lo dejaba allí, la tormenta haría el trabajo silencioso de llevárselo antes del amanecer, y ella podría comer su papa en paz. Pero, ¿cómo alguien con el corazón forjado en la fe y el amor
podría darle la espalda a un hijo de Dios caído en su puerta. Ningún alma es enviada a nuestro umbral por error, susurró Catarina para sí misma, recordando las palabras que solía decir su difunto marido. Guardó el cuchillo, colgó el farol en un clavo de la pared y pasó los brazos por debajo de los hombros del hombre. Era pesado, un peso muerto de huesos anchos y músculos cansados. Gimiendo por el esfuerzo, con los pies resbalando en el barro y las lágrimas de cansancio mezclándose con la lluvia, Catarina lo arrastró centímetro a centímetro. El trayecto del granero a la cocina pareció durar una eternidad. Cuando por fin logró recostarlo sobre la alfombra rústica cerca de la cocina a leña, se desplomó de rodillas, jadeando, con los pulmones ardiéndole. El calor del fuego empezó a luchar contra el frío mortal que emanaba del cuerpo del extraño. Catarina no perdió tiempo. Agarró un balde de aluminio, lo llenó con agua tibia y rasgó el borde de su única sábana limpia para hacer vendas. Mientras le limpiaba el barro del rostro y el cuello al hombre, sus dedos encallecidos notaron algo que su mente tardó en procesar. Sus ropas estaban hechas jirones, destrozadas por espadas y ramas, pero la tela no era el algodón áspero o la lana rústica de los campesinos. Era suave como una nube, una seda pesada y oscura que se deslizaba entre sus dedos. Y en los puños rasgados había hilos que brillaban a la luz del fuego, hilos de oro puro. ¿Quién era aquel hombre? ¿Un mercader riquísimo que había sido asaltado? ¿Un señor de tierras lejanas? La respiración del anciano se volvió irregular, un silbido doloroso que indicaba que la herida en su costado necesitaba ser estancada de inmediato. Catarina tiró de la tela rasgada de la túnica para exponer la herida y limpiarla, pero al apartar la seda ensangrentada del pecho del hombre, algo pesado y frío se deslizó de un bolsillo interno, golpeando contra el piso de piedra con un ruido metálico y sordo. Catarina dejó de respirar. Allí, reflejando las llamas de la cocina a leña, había un medallón macizo. No era una joya común, era una pieza de oro puro, gruesa e imponente, incrustada con rubíes que parecían gotas de sangre fresca. En el centro del oro había un escudo meticulosamente esculpido, un león coronado sosteniendo una espada sobre un blasón. Aún viviendo aislada, Catarina sabía lo que aquello significaba. Ese no era el símbolo de un señor o de un mercader. Ese era el sello absoluto, inconfundible y sagrado de la familia real. El impacto la paralizó. Estaba sola, en el medio de la nada, con la figura más poderosa del reino sangrando en el piso de su cocina miserable. ¿Qué hacía el rey allí, disfrazado de vagabundo y cazado como un animal? Antes de que Catarina pudiera retroceder o siquiera procesar el peligro monumental en el que acababa de meterse, el hombre que parecía estar a segundos de la muerte se movió con la rapidez de una víbora. Sus ojos se abrieron de golpe. No eran los ojos de un anciano frágil, sino los ojos feroces de un depredador acorralado. Una mano grande, manchada de sangre y barro, se disparó desde el suelo y agarró la muñeca de Catarina con una fuerza aplastante, dejándola inmovilizada. La mano que sujetaba la muñeca de Catarina era áspera, fría como el hielo de la tormenta allá afuera, pero tenía una fuerza que desafiaba la lógica de un hombre al borde de la muerte. Los ojos del extraño, antes opacos y perdidos en la niebla del dolor, ahora ardían con una intensidad febril, clavados en el rostro de la viuda, como si intentaran leer los secretos más profundos de su alma. Intentó hablar, pero solo un gemido ronco y ahogado escapó de sus labios agrietados antes de que el cansancio lo venciera de nuevo. La mano aflojó el agarre de repente, cayendo inerte sobre el piso de piedra, y el hombre volvió a sumirse en la inconsciencia, dejando a Catarina con el corazón a mil y la respiración contenida en la garganta.
Catarina se quedó paralizada por largos segundos, el sonido de su propia respiración agitada mezclándose con el crujir de la leña en el fuego. El medallón de oro seguía allí, tirado en el piso, brillando de forma acusatoria a la luz temblorosa de las llamas. Con las manos aún temblorosas y el pecho apretado por el miedo, lo agarró. Era pesado, macizo, una pieza artesanal que valdría lo suficiente para comprar 1000 fincas como la suya y aún sobraría para alimentar a un pueblo entero. Lo escondió rápidamente dentro de su propio delantal, sintiendo el metal frío contra el pecho, como si la joya fuera una brasa a punto de quemarla. Si aquel hombre era el rey y estaba huyendo, cualquiera que lo viera con aquel escudo lo mataría sin dudarlo. Y la mataría a ella también, solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Un quejido de dolor cortó el silencio de la cocina, devolviéndola a la urgencia del momento. El hombre estaba ardiendo en fiebre. La herida en su costado, aunque había logrado detener el sangrado inicial con los trapos limpios que rasgó de su sábana, tenía un color terrible. La infección ya empezaba a extenderse, envenenando la sangre que corría por sus venas. Catarina sabía, con la experiencia de quien ya había cuidado a muchos enfermos en el pasado, que si la fiebre no bajaba en las próximas horas, el hombre más poderoso del reino moriría allí, en el piso de tierra de una viuda olvidada por el mundo. Miró hacia la cocina a leña. El agua burbujeaba en la olla de hierro, cocinando la única papa que le quedaba y el hueso viejo y reseco. Esa era su última comida, el alimento que la mantendría viva por unos días más, tal vez lo suficiente para que la tormenta pasara y pudiera caminar hasta el pueblo en busca de caridad. El instinto de supervivencia le gritó en la mente, diciéndole que comiera, que se salvara, que dejara el destino de aquel extraño en manos de Dios. Pero Catarina miró el rostro pálido y sufrido del hombre. Él no era un monarca allí, era solo un ser humano roto, vulnerable, que necesitaba desesperadamente misericordia. Con un suspiro pesado, que cargaba toda la resignación y la bondad de su espíritu, Catarina tomó la decisión más difícil de su vida. Caminó hasta el viejo baúl de roble en el rincón del cuarto y sacó el pequeño frasco de cristal. La especia rara, la herencia de su madre, el polvo rojo y dorado que había guardado por tantos años como un tesoro intocable. No sabía exactamente qué hierbas componían aquella mezcla ancestral, pero su madre siempre decía que poseía propiedades curativas milagrosas, capaces de levantar a los enfermos, sanar las heridas de la carne y calentar los corazones fríos. Catarina volvió al fuego. Con sumo cuidado, echó una pizca generosa del polvo precioso en la olla. De inmediato, el agua burbujeante cambió de color, tomando un tono dorado y exhalando un aroma tan rico, complejo y embriagador que hizo que el estómago de Catarina rugiera con una violencia dolorosa. Era el olor de la vida, de la esperanza, de especias de tierras lejanas mezcladas con el amor incondicional de quien sacrifica todo lo que tiene. Pisó la papa hasta hacerla un puré aguado, mezclándola con el caldo nutritivo para que fuera más fácil de tragar. Arrodillándose al lado del hombre, Catarina le levantó la cabeza con delicadeza, apoyándola en su regazo, ignorando la mugre y la sangre que manchaban su vestido. Con una cuchara de madera, empezó a darle de comer. La primera gota del caldo dorado tocó los labios agrietados del extraño. Tragó con mucha dificultad, tosiendo un poco. Luego, la segunda cucharada, la tercera. Lentamente, el calor del alimento empezó a esparcirse por el cuerpo helado. Catarina continuó, cucharada tras cucharada, renunciando a cada gota que podría salvar su propia vida, entregando su última esperanza a un desconocido que el destino había arrojado a su puerta.
Cuando la olla estaba casi vacía, ocurrió un milagro silencioso. La respiración del hombre se volvió más profunda, más rítmica y menos agitada. El color empezó a volver levemente a sus mejillas, expulsando la palidez de la muerte. De repente, abrió los ojos. Esta vez no había ferocidad ni pánico, solo una confusión exhausta y una profunda, inmensa gratitud. Miró a Catarina, luego a la cuchara de madera en sus manos, y una lágrima solitaria rodó por el rabillo de su ojo, perdiéndose en la barba canosa y sucia de barro. Con una voz débil, pero increíblemente firme y cargada de emoción, susurró: «Me he sentado en mesas que abarcaban salones enteros. Me han servido en platos de plata maciza y he bebido de las copas de cristal más finas. Pero juro por mi vida, mujer, que ni en los banquetes de oro más abundantes probé algo hecho con tanto amor y que me trajera tanta paz». Catarina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, helándole la nuca. ¿Por qué un vagabundo, un hombre que parecía un mendigo fugitivo, hablaría con tanta propiedad sobre banquetes de oro y platos de plata? ¿Estaba delirando por la fiebre alta? ¿O estaba en un momento de extrema vulnerabilidad, dejando escapar su verdadera identidad por entre los labios? Y lo más importante, si él era quien el medallón decía ser, ¿quién habría sido capaz de reducir al rey a un fugitivo sangrando en el barro, cazado como un animal salvaje? Antes de que Catarina pudiera formular cualquier pregunta o intentar entender la magnitud de lo que estaba pasando, el hombre cerró los ojos y cayó en un sueño profundo y reparador, arrullado por el calor del caldo curativo. Catarina, exhausta hasta los huesos y con el estómago vacío rugiendo de hambre, apoyó la cabeza en la pared de madera, lista para descansar unos minutos. La tormenta allá afuera parecía haber disminuido su furia. El viento ahora era solo un susurro fantasmal entre los árboles. Pero la paz duró poco, muy poco. El sonido no vino del cielo, ni del viento. Vino de la tierra. Un temblor rítmico, pesado e inconfundible que hizo temblar las tazas en los estantes. Catarina abrió los ojos y el pánico se apoderó de cada célula de su cuerpo en una fracción de segundo. Conocía ese sonido. No era un caballo perdido buscando refugio. Eran decenas de ellos. El sonido de cascos golpeando contra el barro se acercaba rápidamente, rodeando la pequeña finca por todos lados, bloqueando cualquier ruta de escape. El relincho de las monturas se mezcló con el sonido metálico y aterrorizante de espadas, siendo desenvainadas y armaduras crujiendo. No eran médicos viniendo a socorrer a un herido. Eran hombres armados, brutales e implacables. Y habían encontrado el rastro de sangre que llevaba directo a la puerta de Catarina. El sonido de los cascos golpeando contra el barro oscuro del patio resonó como el latido desacompasado de un corazón aterrorizado. Catarina se quedó helada, con la respiración contenida en la garganta, mientras las sombras de decenas de jinetes se proyectaban contra las finas paredes de madera de su humilde cabaña. El tintineo metálico de las espadas al ser desenvainadas y el crujir de las pesadas armaduras de cuero y hierro apagaron por completo el susurro del viento. No eran simples bandidos, se movían con la precisión letal de un escuadrón militar. Habían seguido el rastro de sangre, habían llegado a su puerta. ¿Qué podría hacer una viuda frágil, armada solo con una cuchara de madera y una fe inquebrantable, contra un ejército de asesinos profesionales? La lógica dictaba rendirse. La lógica dictaba entregar al viejo moribundo para salvar su propia vida. Pero Catarina ya había tomado su decisión en el momento en que echó aquel polvo dorado en la olla. No iba a echarse atrás ahora. Miró al hombre tirado en el piso. Dormía profundamente, ajeno al peligro inminente, con el rostro finalmente relajado gracias al caldo curativo. Tenía que esconderlo.
¿Pero dónde? Su mirada desesperada recorrió la pequeña cocina hasta detenerse en la vieja alfombra de yute tejida a mano. Debajo de ella había una pequeña trampilla de madera que llevaba a un diminuto sótano de tierra, un pozo donde su difunto marido solía guardar las papas y raíces para protegerlas de las heladas del invierno. Era un espacio apretado, húmedo y oscuro, pero era su única esperanza. Con una fuerza nacida de la pura adrenalina, Catarina arrastró el pesado cuerpo del hombre. Sus músculos protestaron, sus articulaciones crujieron, pero logró deslizarlo por el agujero justo a tiempo. Le acomodó los brazos y las piernas con cuidado, cerró la trampilla de golpe y tiró la alfombra por encima. Para asegurar el escondite, empujó la pesada mesa de roble del comedor exactamente sobre el lugar oculto. Sin embargo, un problema aterrorizante persistía: el olor. El aire de la cocina estaba impregnado con el inconfundible y metálico olor a sangre fresca, mezclado con el sudor del caballo y la humedad de la lluvia. Si esos hombres entraban, sus instintos de cazadores detectarían la carnicería al instante. Fue entonces cuando la genialidad de la vieja cocinera despertó. Catarina sabía exactamente cómo manipular los sentidos de cualquier ser humano. Corrió hasta su despensa vacía y agarró un puñado de pimienta negra en granos, ramas secas de romero amargo y un puñado de cenizas frías. Sin dudarlo, tiró la mezcla directamente sobre las brasas ardientes de la cocina a leña. De inmediato, un humo denso, grisáceo y asfixiante explotó en el ambiente. El humo picante llenó cada rincón, irritando los ojos y quemando la garganta, enmascarando cualquier otro rastro en el aire. Justo en ese instante, la puerta de entrada no se abrió. Fue arrancada de sus bisagras con una patada brutal. 3 hombres enormes invadieron la sala, tosiendo violentamente y maldiciendo mientras el humo picante les invadía los pulmones. Llevaban capas negras empapadas por la lluvia y cotas de malla oscuras que no reflejaban la luz. El líder de los mercenarios, un gigante con una cicatriz grotesca que le cruzaba desde la frente hasta la mandíbula, entró apartando el humo con su espada desenvainada. Sus ojos, fríos y desalmados como los de un lobo hambriento, se clavaron en Catarina. Ella estaba encogida cerca de la cocina, fingiendo un ataque de tos y temblando de pies a cabeza, interpretando a la perfección el papel de una anciana aterrorizada. «¡Habla, bruja!», rugió el líder, con su voz resonando como un trueno dentro de la pequeña casa. «¿Dónde está el jinete del caballo negro? Sabemos que llegó hasta aquí. El rastro de sangre termina en tu granero destrozado». Catarina se abrazó a sí misma, forzando lágrimas de pánico en los ojos. «Por todos los santos, piedad, mi señor», sollozó con la voz quebrada. Yo no vi a ningún jinete. Estaba hirviendo agua cuando escuché un estruendo terrible allá afuera. Algo chocó contra el granero. Tuve tanto miedo que me encerré aquí y le eché demasiada leña al fuego. Por favor, no me hagan daño, soy solo una pobre viuda». El líder entrecerró los ojos, sin creerle del todo. Con un gesto de la mano, ordenó a sus hombres que revisaran la casa. Los mercenarios tiraron sillas, abrieron el viejo baúl de roble, patearon los canastos vacíos y pisotearon la alfombra de yute, exactamente encima de donde el rey yacía escondido. Catarina contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Si el viejo se despertaba asustado, si tosía por culpa del humo que se filtraba por las rendijas de la madera, si emitía un solo quejido de dolor, ambos serían decapitados en ese mismo instante. El silencio que venía del subsuelo era un milagro por sí solo. «No hay nadie aquí, capitán», gruñó uno de los soldados, frotándose los ojos llorosos por culpa de la pimienta. «La casa es muy chica. Si estuviera aquí, ya lo habríamos pisado». El líder guardó la espada lentamente, pero no apartó la mirada de Catarina.
Se acercó a ella con pasos pesados, agarrándola bruscamente por el mentón con la mano enguantada en cuero húmedo. Obligó a la viuda a mirarlo a la cara. Durante segundos interminables, el asesino escudriñó cada arruga, cada rasgo del rostro de la mujer. De repente, su expresión de furia se transformó en una de profunda y perturbadora confusión. «Tu cara», murmuró el líder, bajando el tono de voz a un susurro peligroso. «Hay algo en tus ojos que me resulta extrañamente familiar, vieja, como un fantasma de un pasado que creía haber enterrado hace muchísimos años. ¿Quién eres de verdad?» A Catarina se le heló la sangre en las venas. ¿La conocía? ¿Cómo era posible que el líder de un escuadrón de asesinos de élite reconociera a una simple campesina que no salía de aquel valle desde hacía décadas? Antes de que pudiera articular una respuesta temblorosa, el hombre la soltó con desdén, empujándola hacia atrás. «No importa», escupió el gigante, dándose vuelta hacia la puerta destrozada. «No vamos a perder tiempo buscando en esta posilga en medio de la oscuridad y de este humo maldito. Si ese viejo miserable está escondido en el bosque, la herida y el frío de la noche terminarán el trabajo por nosotros». Los hombres empezaron a salir hacia la tormenta que amainaba, pero justo antes de cruzar el umbral, el líder se detuvo. Giró la cabeza lentamente, esbozando una sonrisa torcida y cruel que le congeló el alma a Catarina. «Pero no somos hombres que dejan el trabajo a medias, viuda», sentenció con una frialdad absoluta. «Acamparemos en la colina, volveremos al amanecer, cuando la luz del sol nos permita ver cada rastro en el barro. Y escúchame bien, si mañana a la mañana encontramos una sola gota de sangre que no sea tuya en esta propiedad, quemaremos esta granja hasta las cenizas, contigo adentro». Se fueron, dejando atrás el eco de sus amenazas y el aire viciado por el miedo y el humo. Catarina cayó de rodillas, temblando sin control. Miró por la ventana rota. El cielo empezaba a tomar un levísimo e imperceptible tono azul oscuro en el horizonte. El reloj había empezado a correr. Le quedaban apenas unas pocas horas antes de que despuntara el sol. Unas pocas horas para salvar al rey, salvarse a sí misma y descubrir por qué la cara de aquel asesino le había resultado, en el fondo de su memoria, tan aterradoramente familiar. El silencio que siguió a la partida de los mercenarios era más pesado que el estruendo de la tormenta. Catarina permaneció arrodillada en el suelo de su cocina destrozada, con las manos temblorosas cubriendo su rostro. El olor a pimenta quemada y cenizas aún flotaba en el aire, irritando sus ojos, pero ella no se atrevía a moverse. Solo cuando el sonido de los cascos de los caballos se desvaneció por completo en la distancia, tragado por la inmensidad del valle oscuro, dejó escapar el aire que había estado reteniendo en sus pulmones. Con las piernas entumecidas por el terror y el frío, se arrastró hasta la pesada mesa de roble. Usando las últimas reservas de su fuerza, la empujó a un lado y levantó la alfombra de yute. Al abrir la pequeña trampilla de madera, una ráfaga de aire húmedo y frío con olor a tierra subió desde el sótano. Catarina bajó con cuidado, sosteniendo el débil farol de aceite. Allí, en la penumbra, el hombre yacía exactamente donde ella lo había dejado. Sin embargo, algo había cambiado drásticamente. La respiración del extraño ya no era un silbido agónico. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo y constante. Catarina le tocó la frente. La fiebre abrasadora que amenazaba con consumirlo había desaparecido por completo. El caldo dorado, enriquecido con la especia ancestral de su madre y el amor incondicional de su sacrificio, había obrado un verdadero milagro en la sangre del hombre. Él abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz del farol. Esta vez su mirada era clara, lúcida y poseía una profundidad que parecía contener toda la sabiduría y el dolor del mundo.
Con la ayuda de Catarina, el hombre logró ponerse de pie. Sus movimientos eran lentos y cautelosos debido a la herida en su costado, pero la fuerza había regresado a sus músculos. Subieron a la cocina y se sentaron frente a las brasas moribundas del fogón. El hombre miró la puerta destrozada, luego la ceniza esparcida por la habitación y finalmente fijó sus intensos ojos en la viuda. Él había estado consciente a medias en la oscuridad del sótano. Había escuchado los gritos, las amenazas, el sonido de las espadas. Sabía exactamente lo que ella había hecho. «Arriesgaste tu propia vida por un moribundo que cayó en tu puerta», dijo él, con una voz profunda y rasposa que resonaba como el eco en una caverna antigua. «Mentiste a hombres que no dudarían en cortarte la garganta. ¿Por qué, mujer? ¿Por qué tanta bondad en un mundo tan cruel?» Catarina bajó la mirada hacia sus manos encallecidas. «Mi esposo siempre decía que el pan compartido tiene el sabor de la gracia de Dios», susurró ella, «y porque sé lo que es estar completamente solo, a merced de la oscuridad, no podía permitir que la muerte te llevara bajo mi techo sin luchar». El hombre asintió lentamente, asimilando cada palabra como si fuera un tesoro invaluable. La luz de las brasas iluminaba las profundas arrugas de su rostro, revelando una tristeza que iba mucho más allá de las heridas físicas. «La soledad», murmuró él, mirando fijamente el fuego. «Es una enfermedad curiosa. Puedes estar rodeado de cientos, miles de personas que se inclinan ante ti, que aplauden cada una de tus palabras y te ofrecen copas de vino dulce. Y aún así, sentir que estás gritando en el fondo de un pozo vacío. Yo perdí a mi esposa hace muchos inviernos. Desde que ella partió, mi hogar se convirtió en un nido de víboras disfrazadas de seda. Nadie me mira a los ojos, nadie me dice la verdad. Solo ven lo que puedo darles». Las palabras del hombre golpearon el corazón de Catarina con una fuerza inesperada. Ella levantó la vista, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Yo también perdí a mi amor», confesó, con la voz quebrada por el peso de los años de luto. «Él compró esta tierra con la esperanza de darnos un futuro, pero el suelo es estéril. No sé plantar, no sé hacer que la vida brote de esta tierra dura. Solo sé cocinar. Y sin él, mis ollas se vaciaron, al igual que mi alma. He estado esperando la muerte, sentada en esta misma silla, sintiendo que ya no tengo ningún propósito en este mundo». El hombre extendió su mano grande y áspera, y con una delicadeza sorprendente, cubrió las manos temblorosas de Catarina. El calor de su tacto fue como un bálsamo para el espíritu congelado de la viuda. En ese instante, en medio de la madrugada fría y amenazante, una conexión invisible y poderosa se forjó entre ellos. ¿Cómo era posible que dos almas forjadas en mundos tan abismalmente distintos, separadas por coronas de oro y vestidos de harapos, compartieran exactamente la misma herida en el pecho? ¿Cómo podía un hombre que gobernaba naciones y una mujer que no podía gobernar ni un palmo de tierra estéril entenderse con una sola mirada? En esa cocina en ruinas no había un rey y una campesina. Solo había dos seres humanos rotos, encontrando consuelo en la tragedia del otro. Las horas pasaron en un susurro. Hablaron de sus recuerdos, de los días felices que el tiempo les había robado y de la paz que ambos anhelaban. Por primera vez en años, Catarina sintió que su corazón volvía a latir con un propósito. Había salvado a este hombre, y al hacerlo, él la había salvado a ella de su propia desesperación. Pero la tregua de la madrugada es siempre efímera. El cielo a través de la ventana rota comenzó a teñirse de un gris pálido. El amanecer estaba llegando, y con él, la promesa mortal del líder de los mercenarios. Catarina se tensó, recordando la amenaza. «Volveremos al amanecer. Quemaremos esta granja hasta las cenizas». El plazo se había agotado.
De repente, el silencio de la mañana fue destrozado. Pero no fue el sonido sigiloso de asesinos acercándose por el bosque. Fue un estruendo monumental que hizo temblar los cimientos mismos de la casa. El suelo vibró bajo sus pies como si un terremoto estuviera rasgando el valle. Un sonido agudo, metálico y glorioso cortó el aire frío, el toque inconfundible de trompetas de guerra. Catarina se puso de pie de un salto, con el pánico apoderándose de su garganta. El ruido de cientos de cascos de caballos marchando en perfecta sincronía y el choque de armaduras pesadas resonaban cada vez más cerca. ¿Acaso los mercenarios habían traído a todo un ejército para destruir su humilde hogar? Sin pensar, guiada por un instinto de protección feroz hacia el hombre que ahora consideraba su compañero de dolor, Catarina corrió hacia la mesa y agarró su pesada cuchilla de carnicero. Se paró frente a la puerta destrozada, interponiéndose entre el exterior y el hombre herido, con el arma en alto y las manos temblando, lista para enfrentar a la muerte de frente. Las sombras de jinetes gigantescos comenzaron a perfilarse en la niebla del amanecer, rodeando la cabaña por completo. La puerta, ya destrozada y colgando de una sola bisagra de hierro oxidado, gimió dolorosamente antes de ceder por completo ante el empuje de una mano enguantada en acero. Catarina apretó el mango del pesado cuchillo de carnicero hasta que sus nudillos se volvieron blancos como la tiza. Su respiración era errática, un jadeo asustado, pero sus pies estaban firmemente plantados en el suelo de tierra batida. No iba a permitir que esos asesinos entraran sin llevarse por lo menos a uno de ellos por delante. Sin embargo, cuando la fría luz del amanecer penetró en la estancia, revelando a los intrusos que aguardaban afuera, el corazón de la viuda dio un vuelco de pura y absoluta confusión. No eran los mercenarios de la noche anterior, envueltos en capas negras y cotas de malla sucias. Los hombres que ahora llenaban el umbral de su casa y rodeaban la propiedad parecían haber descendido directamente de las leyendas antiguas que su madre le contaba de niña. Vestían armaduras de plata pulida que capturaban los primeros rayos del sol, brillando con una intensidad cegadora que disipaba las sombras de la madrugada. Sobre sus hombros caían pesadas capas de un blanco inmaculado, inalteradas por el barro del camino, y en sus pechos llevaban grabado en relieve de oro el mismo emblema que Catarina había visto en el pesado medallón, el león coronado sosteniendo una espada. Era la Guardia Real de élite. El pánico de Catarina no disminuyó. Por el contrario, se transformó en un terror aún más profundo y helado que le paralizó la sangre en las venas. Si la Guardia Real estaba allí, significaba que el anciano herido que ella albergaba no era un simple vagabundo. Seguramente era un ladrón de alta traición, un criminal audaz que había robado el sello del rey y huía de la justicia divina del trono. Y ella, al esconderlo, curarlo y mentir por él, se había convertido en su cómplice directa. La horca sería el destino inevitable de ambos. ¡Atrás!, gritó Catarina. Su voz temblaba, pero mantuvo el brazo en alto, interponiéndose valientemente entre los soldados de élite y el hombre que aún permanecía sentado en la penumbra de la cocina. No sé qué buscan en esta casa pobre, pero no permitiré que derramen más sangre bajo mi techo. Los soldados de plata no desenvainaron sus espadas ni mostraron furia. En un movimiento de disciplina militar perfecta, se apartaron a los lados, abriendo paso a un hombre aún más imponente. Era el comandante general. Llevaba una capa con gruesos bordes dorados y su rostro estaba surcado por cicatrices de 1000 batallas honorables. Entró en la humilde morada, sus ojos escaneando la habitación hasta detenerse en la figura frágil de Catarina, armada con un cuchillo de cocina. Pero su mirada no se quedó en ella. Pasó por encima de su hombro, clavándose en el anciano de ropas rasgadas que se apoyaba contra la pared de madera.
El tiempo pareció detenerse en el valle. Catarina se preparó para el golpe final, esperando que el comandante ordenara el arresto brutal o la ejecución inmediata allí mismo. En su lugar, ocurrió algo que desafiaba toda lógica, razón y cordura. El gigantesco comandante desabrochó el cinturón de su espada y dejó que el arma letal cayera al suelo con un estrépito metálico. Luego, sin apartar los ojos llenos de lágrimas del anciano, dobló las rodillas. El sonido del acero golpeando la tierra resonó en la habitación cuando el guerrero más temido del reino cayó de hinojos en medio de las cenizas y la suciedad de la cocina. Un segundo después, como si fueran un solo cuerpo sincronizado, las docenas de soldados que aguardaban afuera hicieron exactamente lo mismo. El mundo entero se sumió en un silencio reverencial, roto únicamente por el tintineo de las armaduras arrodillándose en el barro. «Majestad», susurró el comandante, con la voz áspera quebrada por una emoción que mezclaba el alivio absoluto y la devoción más profunda. «Gracias a los cielos que os hemos encontrado con vida, perdonad nuestra imperdonable tardanza». El cuchillo resbaló de las manos temblorosas de Catarina, cayendo al suelo con un ruido sordo. Sus piernas perdieron toda la fuerza, amenazando con ceder bajo el peso de la revelación. «¿Majestad?». Su mente daba vueltas vertiginosas, incapaz de procesar la magnitud del momento. El hombre al que había arrastrado por el barro, al que había escondido en un agujero oscuro para patatas, al que había alimentado en la boca con su última ración de comida. ¿Era el rey de toda la nación? Sintió una mano cálida y firme posarse sobre su hombro. El anciano pasó por su lado, avanzando hacia la luz de la puerta destrozada. Y entonces, Catarina presenció la verdadera transformación. Ya no había rastro del vagabundo frágil y moribundo. A pesar de llevar harapos manchados de sangre seca y de estar descalzo sobre la tierra fría, su postura cambió por completo. Su espalda se irguió con una majestad innegable, sus hombros se ensancharon y su mirada, antes nublada por el dolor y la fiebre, ahora irradiaba la autoridad absoluta de un monarca que gobernaba sobre millones de almas. El aura de poder que emanaba de él era tan abrumadora que Catarina sintió el impulso instintivo de arrodillarse hasta tocar el suelo con la frente. «Levantaos, comandante», ordenó el rey, y su voz ya no era un susurro rasposo, sino un trueno sereno que exigía obediencia inmediata. «¿Cuál es la situación de mis enemigos?». El comandante se puso de pie, inclinando la cabeza con respeto. «Hemos interceptado a los mercenarios que acamparon en la colina norte, mi señor. Han sido interrogados y ejecutados por alta traición antes del amanecer. Pero antes de morir, su líder confesó la verdad. La emboscada no fue planeada por un reino enemigo». El soldado tragó saliva, visiblemente tenso por el peso de sus propias palabras. «La orden vino desde dentro del palacio. Alguien de vuestro propio consejo íntimo pagó con oro real por vuestra cabeza». El rostro del rey se endureció, transformándose en una máscara de piedra tallada. La traición era real, y el veneno mortal estaba en su propio hogar. La revelación traía consigo una consecuencia aterradora. Si los traidores sabían que el rey había sobrevivido, no se detendrían ante nada para terminar el trabajo, y cualquiera que lo hubiera ayudado, curado o protegido, estaba ahora en el centro exacto de la conspiración, en la mira de los asesinos más poderosos y ricos del continente. Catarina ya no era una simple viuda olvidada, era el obstáculo principal de un golpe de estado. El monarca se giró lentamente hacia Catarina. Ella estaba temblando incontrolablemente, abrumada por el terror, la reverencia y el hambre acumulada. Intentó hacer una torpe reverencia, doblando las rodillas hacia el suelo sucio, pero el rey dio un paso rápido y la detuvo en el aire,
tomándola por los brazos con una delicadeza que contrastaba violentamente con su imponente figura de gobernante. «No, Catarina», dijo él, usando su nombre por primera vez, con una suavidad que hizo que a ella se le llenaran los ojos de lágrimas calientes. «En esta casa, ante los ojos de Dios y de los hombres, eres tú quien posee la verdadera nobleza. Tú me diste tu último aliento de vida y tu último bocado de pan, cuando mi propia corte, vestida de seda, deseaba mi muerte». El rey la miró profundamente a los ojos. En su mirada había una mezcla de desesperación oculta, esperanza renacida y una determinación férrea. El palacio al que debía regresar era un nido de cobras, un lugar donde el oro compraba lealtades y el veneno se servía en copas de cristal tallado. No podía confiar en sus consejeros, no podía confiar en sus sirvientes y ni siquiera podía confiar en la comida que le ponían en su propia mesa. Necesitaba desesperadamente a alguien cuya lealtad no pudiera ser comprada, alguien cuyo corazón fuera tan puro y resistente como el amor que ella había demostrado en la madrugada. «Catarina», comenzó el rey, su voz resonando en el silencio de la cocina, mientras toda la guardia real observaba estupefacta desde la puerta. «Me has salvado la vida esta noche, pero mi verdadera guerra apenas comienza. En mi palacio, cada sombra esconde un puñal y cada banquete esconde una gota de veneno. No tengo a nadie en el mundo en quien confiar mi vida». El rey apretó las manos ásperas y encallecidas de la viuda entre las suyas, ignorando por completo las diferencias de clase, de riqueza y de poder. «Por eso no te ofrezco oro, ni tierras, ni títulos vacíos para pagar mi deuda», continuó el monarca, pronunciando las palabras que harían temblar los cimientos del reino entero. «Te pido que abandones esta tierra estéril y vengas conmigo al nido de víboras. Te pido que seas mi escudo, mi confidente y mi salvación. Catarina, ¿te casarías conmigo?» El eco de la pregunta del rey pareció suspenderse en el aire viciado de la cocina, rebotando contra las paredes de madera podrida como una campana de cristal que acaba de ser golpeada. «¿Te casarías conmigo?» Las palabras carecían de todo sentido lógico para Catarina. Miró las manos del monarca que aún sostenían las suyas. Eran manos grandes, marcadas por el peso de gobernar, pero ahora temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por una súplica genuina y desesperada. Catarina retiró sus manos bruscamente, como si el contacto con la realeza de repente le quemara la piel. Dio un paso atrás, tropezando con una silla volcada, y su respiración se volvió un jadeo entrecortado. «¿Casarme con vos, majestad?», tartamudeó, bajando la mirada hacia su propio vestido, manchado de barro, sangre seca y cenizas de la fogata. «Debéis estar sufriendo aún los delirios de la fiebre. Soy una simple viuda, una campesina cuyas tierras ni siquiera dan frutos. Mis manos están ásperas de fregar ollas y cortar leña, no de acariciar sedas. No sé leer mapas, no entiendo de política, ni de leyes, ni de guerras. Mi lugar está aquí, en la miseria que conozco, no en un trono de oro que me aplastaría con su peso. Lo que hice esta noche, cualquier alma cristiana lo habría hecho. No busco recompensa, y mucho menos una corona que no me pertenece». El rey dio un paso hacia ella, ignorando por completo a los soldados de élite que observaban la escena con una mezcla de asombro y desconcierto. Su mirada era de una intensidad abrumadora, cortando a través de las inseguridades de la mujer. «Catarina, escúchame bien», dijo, su voz grave llenando el espacio y silenciando hasta el viento del exterior. «He pasado toda mi vida rodeado de mujeres envueltas en telas traídas de Oriente, perfumadas con aceites exóticos y adornadas con diamantes que valen más que ciudades enteras. Pero debajo de toda esa belleza artificial solo hay ambición, frialdad
y traición. En mi corte, una sonrisa es a menudo el preludio de una puñalada por la espalda. El monarca señaló el humilde tazón de madera vacío sobre la mesa. Cuando caí en el barro frente a tu puerta, no era un rey, era un anciano moribundo, sin nada que ofrecer. Y tú, que no tenías nada, me lo diste todo, me diste tu última comida, arriesgaste tu vida frente a espadas asesinas para proteger a un extraño. Esa es la verdadera nobleza. No necesito una reina que sepa de guerras. Mis generales se encargan de eso. Necesito una reina en la que pueda confiar cuando cierre los ojos por la noche. Necesito tu corazón, Catarina, porque el mío ha estado muerto durante demasiado tiempo. Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas arrugadas de la viuda. Las palabras del monarca tocaban fibras de su alma que ella creía marchitas desde la muerte de su esposo. Por un instante fugaz, el miedo fue reemplazado por una chispa de esperanza, la absurda y hermosa idea de que quizás, al final de su vida, el destino le tenía reservado un propósito mayor. Sin embargo, la burbuja de ese momento íntimo fue perforada abruptamente por una presencia oscura que cruzó el umbral de la puerta destrozada. Era un hombre alto, esbelto, envuelto en una capa de terciopelo verde esmeralda, que desentonaba violentamente con la austeridad de las armaduras de la Guardia Real. Su rostro era pálido, afilado como la hoja de un bisturí, y sus ojos, de un gris acuoso, se movían con la rapidez calculadora de una serpiente evaluando a su presa. Era Lord Valerius, el consejero principal del rey, quien había cabalgado a toda prisa junto a la guardia. Mientras el monarca le daba la espalda, concentrado en Catarina, el consejero fijó su mirada en la viuda. No había gratitud en sus ojos por haber salvado la vida de su soberano. Había un desprecio absoluto, un asco visceral y, sobre todo, un odio puro y destilante. Fue una mirada que duró apenas un segundo antes de transformarse en una máscara de falsa preocupación cortesana, pero fue suficiente. Catarina sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. Aquel hombre, sin pronunciar una sola palabra, le acababa de declarar la guerra. ¿Era él la mente maestra detrás de los mercenarios? ¿Era esa la víbora de la que el rey intentaba escapar? «Majestad», interrumpió Lord Valerius, su voz suave y meliflua como la miel envenenada, haciendo una reverencia exagerada. «Debemos partir de inmediato. Los sanadores reales deben examinar vuestra herida y el palacio necesita saber que su sol sigue brillando. Esta buena mujer será recompensada con oro por sus servicios, por supuesto». El rey se giró hacia su consejero, con el ceño fruncido, dispuesto a reprenderlo por su insolencia y reafirmar su decisión inquebrantable de llevar a Catarina como su futura esposa. Abrió la boca para hablar, levantando una mano con autoridad para silenciar a Valerius. Pero las palabras nunca salieron. En lugar de una orden real, un espasmo violento sacudió el cuerpo del monarca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, inyectados en sangre, y sus manos volaron hacia su propia garganta, como si algo invisible y terrible lo estuviera asfixiando desde adentro. Un sonido ahogado y gutural escapó de sus labios. La palidez de la muerte regresó a su rostro en un latido, pero esta vez acompañada de un tinte grisáceo y enfermizo que Catarina nunca había visto durante la madrugada. Antes de que el comandante o cualquiera de los guardias pudiera reaccionar, el rey se desplomó hacia adelante, cayendo pesadamente sobre el suelo de tierra con un ruido sordo que paralizó a todos los presentes. Catarina gritó, cayendo de rodillas junto a él. La herida en su costado no estaba sangrando, la fiebre no había regresado. Entonces, ¿qué estaba pasando? Mientras el caos estallaba en la pequeña cocina, con los soldados gritando y desenvainando sus armas en medio de la confusión, la mente de la viuda,
Entrenada durante décadas en los secretos de las hierbas, las raíces y los alimentos, reconoció los síntomas con un terror paralizante. El rey no estaba sucumbiendo a su herida de espada. Alguien, en medio de la aglomeración de la llegada de la comitiva real, acababa de envenenarlo. Y ella, la campesina que le había dado de comer y beber, era la única persona ajena a la corte que estaba allí, convirtiéndose en el chivo expiatorio perfecto. El grito del comandante destrozó el estupor que había congelado la humilde cocina. En un instante, la pequeña casa de madera se llenó de un caos ensordecedor. Los guardias de élite desenvainaron sus espadas, formando un círculo de acero impenetrable alrededor del cuerpo caído del monarca, con los ojos desorbitados buscando a un asesino invisible. Lord Valerius, el consejero principal, retrocedió con las manos en alto, fingiendo un horror perfecto, mientras gritaba órdenes contradictorias para que buscaran al culpable en los bosques circundantes. Pero Catarina no miraba a los soldados ni escuchaba los falsos lamentos del consejero. Sus ojos estaban fijos en el rey. La viuda se arrojó al suelo de tierra, ignorando el filo de las espadas que casi rozaban su cuello. El rostro del rey había adquirido un tono ceniciento. Sus labios estaban teñidos de un azul mortecino y una fina espuma blanca comenzaba a formarse en la comisura de su boca. Su pecho convulsionaba en un intento desesperado y agónico por jalar aire. Catarina acercó su rostro al del monarca y su olfato, entrenado durante décadas en el sutil arte de las especias, las hierbas y las raíces, detectó un olor antinatural. No era el olor metálico de la sangre ni el hedor de la infección. Era un aroma dulzón, empalagoso y frío, como el de las almendras podridas mezcladas con belladona. Veneno. Un veneno de acción rápida y devastadora. ¡Apartaos!, rugió Catarina empujando con una fuerza que no sabía que poseía el brazo armado del comandante. Si esperáis a los sanadores, vuestro rey será un cadáver antes de que el sol caliente la tierra. Sin pedir permiso, la viuda corrió hacia las cenizas frías de su fogón. Sabía, por las antiguas enseñanzas de su madre, que la ceniza pura de madera de roble, mezclada con leche de cabra, podía absorber ciertas ponzoñas en el estómago antes de que llegaran al corazón. No tenía leche, pero tenía el agua de lluvia. Mezcló un lodo espeso y negro, regresó al lado del rey y con la ayuda del comandante, que decidió confiar en la fiereza de los ojos de esa mujer, forzó al monarca a tragar la repulsiva mezcla. Segundos después, el cuerpo del rey reaccionó violentamente, expulsando el veneno junto con el lodo negro. La respiración del monarca se estabilizó en un jadeo ronco, pero su vida, por un hilo invisible, se había salvado de nuevo. Cayó en un coma profundo, un sueño oscuro del que nadie sabía si despertaría. El viaje hacia la capital fue un borrón de angustia y velocidad. Catarina fue subida a un carruaje blindado junto al cuerpo inconsciente del rey. A través de la pequeña ventana enrejada, vio cómo su granja, su hogar estéril pero lleno de recuerdos, desaparecía en la distancia. Lord Valerius cabalgaba muy cerca del carruaje, y cada vez que Catarina cruzaba su mirada con la de él, sentía el frío abrazo de la muerte. Él sabía que ella había frustrado su plan, y ella sabía que él era la víbora. Cuando finalmente cruzaron las inmensas puertas de hierro forjado del Palacio Real, Catarina sintió que el aire le faltaba. El contraste era brutal, casi ofensivo. Frente a ella se alzaba una fortaleza de mármol blanco, torres coronadas con oro puro y jardines donde florecían rosas de colores que ella ni siquiera sabía que existían. Sin embargo, a pesar de toda su belleza deslumbrante, el palacio le pareció a Catarina la tumba más grande y fría del mundo. Al descender del carruaje, envuelta aún en su vestido manchado de hollín, sangre y barro, la corte entera se había reunido en las escalinatas.
Duquesas envueltas en sedas traídas de Oriente, condes con anillos de diamantes y sirvientes con libreas impecables, la miraron con un desprecio que cortaba más que cualquier espada. Los susurros llenaron el patio. ¿Quién es esa pordiosera? ¿Acaso es una bruja que ha maldecido a nuestro rey? Catarina bajó la cabeza, sintiendo el peso aplastante de su propia insuficiencia. Sus manos ásperas y callosas parecían un crimen en aquel lugar de perfección artificial. El rey fue llevado de inmediato a sus aposentos reales, una habitación del tamaño de la granja entera de Catarina, adornada con tapices de terciopelo rojo. Los médicos reales, ancianos vestidos con túnicas bordadas en plata, tomaron el control. Expulsaron a Catarina a un rincón oscuro de la habitación, ignorando sus advertencias sobre el veneno. Durante 2 días y 2 noches, la viuda observó en silencio cómo los supuestos eruditos le aplicaban sanguijuelas al monarca y le obligaban a beber pociones de colores extraños que olían a decadencia. Y el rey, en lugar de mejorar, se marchitaba. Su piel se volvía más transparente, su respiración más superficial. Fue en la tercera noche cuando la intuición de Catarina encendió una alarma ensordecedora en su mente. Observó el cuenco de plata del que los médicos le daban de beber al rey un caldo fortificante. Cuando la habitación quedó vacía, custodiada solo por 2 guardias en la puerta exterior, Catarina se acercó a la cama. Tomó el cuenco de plata y lo llevó a su nariz. Allí estaba, oculto bajo el fuerte aroma del clavo de olor y el cordero, estaba el mismo rastro dulzón y enfermizo, almendras podridas, belladona. Lo estaban envenenando lentamente, gota a gota, frente a las narices de toda la Guardia Real. ¿Cómo podía una simple cocinera, una mujer que no sabía leer los gruesos libros de medicina, ni entendía de intrigas políticas, enfrentarse a las mentes más educadas y traicioneras de todo un reino? Si gritaba la verdad, la llamarían loca y la colgarían en la plaza pública antes del amanecer. Nadie creería a una viuda campesina por encima del consejero principal y los médicos de la corte. Tenía que atraparlos con las manos en la masa. Tenía que encontrar la fuente del veneno. Esperó a que el reloj del palacio marcara la medianoche. Con pasos silenciosos, descalza para no hacer ruido sobre los fríos suelos de mármol, Catarina se escabulló de los aposentos reales, navegó por los inmensos y oscuros pasillos del palacio, guiándose únicamente por su instinto y por el leve olor a leña y especias que flotaba en el aire estancado. Descendió por escaleras de caracol interminables hasta llegar a las entrañas de la fortaleza, las inmensas cocinas reales. El lugar estaba en penumbras, iluminado solo por el resplandor rojizo de los inmensos hornos de piedra que nunca se apagaban por completo. Catarina se escondió detrás de una enorme columna de granito al escuchar un sonido metálico. Alguien más estaba allí. Asomó la cabeza lentamente, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Frente a una de las mesas de preparación, iluminado por la luz parpadeante de una sola vela, estaba Lord Valerius. El consejero principal, el hombre de confianza del rey, sostenía un pequeño frasco de cristal negro. Con una sonrisa torcida y calculadora, destapó el frasco y comenzó a verter un polvo oscuro y brillante directamente en la olla de plata que contenía la sopa matutina del monarca. Catarina apretó los puños. Tenía la prueba. Pero al dar un paso hacia atrás para ir a buscar al comandante de la guardia, su pie descalzo rozó un cucharón de cobre mal colocado en el suelo. El metal raspó contra la piedra con un chirrido agudo que resonó por toda la cocina vacía. Lord Valerius se congeló. Su mano se detuvo en el aire. Lentamente giró la cabeza hacia la oscuridad donde se ocultaba Catarina,
y sus ojos grises brillaron con la promesa de una muerte inminente. El sonido del cucharón de cobre raspando contra la piedra pareció rebotar infinitamente en las inmensas bóvedas de la cocina real. Lord Valerius se giró con la lentitud de un depredador que sabe que su presa no ha notado la trampa hasta que es demasiado tarde. A la luz parpadeante de la única vela, su rostro perdió toda la afabilidad cortesana, revelando la verdadera monstruosidad de su alma. Al ver a Catarina, descalza y apretada contra la pared de granito, una sonrisa gélida y despiadada curvó sus labios. «Vaya, vaya», susurró el consejero, guardando el pequeño frasco negro en el interior de su capa de terciopelo esmeralda. «Una rata de campo husmeando en las despensas del palacio. Deberías haberte quedado en tu miserable granja, viuda. Al menos allí habrías muerto sin saber por qué». Valerius desenvainó una daga corta y curva, cuya hoja brilló con un destello letal. Avanzó hacia ella con pasos silenciosos, bloqueando la única salida. Catarina retrocedió, pero su espalda chocó contra la fría piedra del inmenso horno. No había escapatoria. ¿Cómo podría una mujer cuyas manos solo conocían el peso de las ollas de hierro y el tacto de la tierra defenderse de un asesino entrenado en las sombras de la corte? Pero Valerius cometió el peor error que un hombre arrogante puede cometer: subestimar el instinto de supervivencia de una mujer que ya lo ha perdido todo y que ha encontrado un nuevo propósito por el cual luchar. Cuando el consejero se abalanzó para clavarle la daga en el pecho, Catarina no gritó ni se encogió. Con un movimiento rápido, guiado por la pura adrenalina, agarró un pesado saco de harina de trigo que descansaba sobre la mesa de preparación y lo arrojó con todas sus fuerzas directamente contra el rostro de su atacante. Una nube blanca, espesa y cegadora, estalló en el aire. Valerius rugió de dolor y furia, soltando la daga mientras se frotaba los ojos frenéticamente, tosiendo el polvo que invadía sus pulmones. Catarina no perdió un segundo. En lugar de huir con las manos vacías, agarró con fuerza las asas de plata de la pesada olla que contenía la sopa envenenada. El metal estaba caliente, quemando las palmas de sus manos, pero el dolor físico no era nada comparado con el fuego de la justicia que ardía en su pecho. Corrió por los pasillos oscuros y laberínticos del palacio con la olla apretada contra su cuerpo, dejando un rastro de gotas de sopa en el inmaculado suelo de mármol. Escuchaba los pasos pesados y los gritos enfurecidos de Valerius resonando a sus espaldas. «¡Guardias, guardias! ¡Detengan a la bruja! ¡Ha envenenado la comida del rey!». Las palabras del traidor eran una trampa perfecta, una semilla plantada para su propia destrucción. Si los guardias la atrapaban con la olla envenenada en sus manos, ella sería ejecutada por alta traición antes de que el sol iluminara los jardines reales. Su única esperanza era llegar hasta el comandante de la guardia de élite antes de que las mentiras de Valerius envenenaran también las mentes de los soldados. Catarina llegó jadeando a las puertas de los aposentos reales justo cuando los primeros rayos del amanecer se filtraban por los inmensos ventanales de cristal. La guardia, alertada por los gritos que hacían eco en el palacio, ya tenía sus espadas desenvainadas. Antes de que Catarina pudiera pronunciar una sola palabra, 2 soldados la sujetaron brutalmente por los brazos, obligándola a soltar la olla, que cayó al suelo con un estrépito metálico, derramando el líquido humeante sobre las alfombras. Lord Valerius apareció por el pasillo, con las ropas manchadas de harina y el rostro rojo de ira, fingiendo una indignación patriótica. «¡Arrestadla!», ordenó con voz atronadora. «La atrapé en las cocinas, vertiendo ponzoña en el desayuno de su majestad. Es una espía, una asesina enviada para terminar el trabajo de los mercenarios».
El comandante, que había pasado la noche en vela junto a la puerta, miró a Catarina con profunda duda. La viuda estaba despeinada, sucia y temblando, mientras que Valerius era la máxima autoridad civil del reino, un hombre de cuna noble y riqueza incalculable. ¡Miente!, gritó Catarina, su voz rasgando el silencio del amanecer con la fuerza de la verdad. Él es la víbora. Él derramó el veneno de almendras amargas y belladona en la sopa. Revisad sus bolsillos. Lleva el frasco negro consigo. Valerius soltó una carcajada fría y despectiva, ajustándose la capa. ¡Qué insolencia! ¿Creéis la palabra de una campesina analfabeta sobre la del consejero principal de la corona? Comandante, cumplid con vuestro deber y ejecutadla ahora mismo. El comandante levantó su espada pesada, pero para sorpresa de todos, no apuntó a Catarina. Giró sobre sus talones y apuntó el filo directamente al pecho de Valerius. La consecuencia de esta acción era monumental. Si se equivocaba, el comandante sería colgado por amenazar a un lord. La ley exige pruebas, milord, sentenció el guerrero. Si ella miente, morirá. Pero si dice la verdad... Catarina sabía que Valerius, astuto como era, podría haber tirado el frasco durante la persecución en la oscuridad. Necesitaba demostrar que la sopa estaba envenenada de una manera irrefutable frente a todos. Su mente viajó a las antiguas enseñanzas de su madre, a los secretos de la alquimia culinaria que la nobleza ignoraba por completo. «Traedme un anillo de plata pura y una copa de vinagre blanco», exigió Catarina con una autoridad que dejó a la guardia boquiabierta. «El veneno de belladona es invisible al ojo y dulce al paladar. Pero la tierra no miente. Si la sopa es pura, la plata brillará. Si está envenenada por la mano del diablo, la plata llorará lágrimas negras». El comandante asintió. Un guardia trajo rápidamente el vinagre de una despensa cercana y se quitó su propio anillo de plata. Catarina, con las manos aún enrojecidas por las quemaduras, vertió el vinagre sobre el charco de sopa derramada y luego dejó caer el anillo en el centro. Todos contuvieron la respiración. Durante un segundo eterno no pasó nada. Valerius sonrió triunfante, preparándose para ordenar la ejecución. Pero entonces un siseo siniestro comenzó a emanar del líquido. Burbujas de un color púrpura oscuro y enfermizo comenzaron a brotar violentamente alrededor del anillo. Ante los ojos horrorizados de la Guardia Real, la plata pura y brillante se tornó completamente negra, corroída en segundos por la letalidad extrema de la ponzoña. El silencio que siguió fue absoluto. La prueba de fuego había sido superada. La reina cocinera, armada solo con su sabiduría ancestral, había vencido a la corte de los eruditos. ¡Traición!, rugió el comandante, agarrando a Valerius por el cuello de su costosa capa antes de que el cobarde pudiera siquiera intentar huir, lanzándolo de rodillas al suelo. En ese preciso instante, las pesadas puertas de roble de los aposentos reales se abrieron lentamente, rechinando sobre sus bisagras. Un murmullo de asombro y reverencia recorrió a los presentes. Apoyado en el marco de la puerta, pálido y aún débil, pero con los ojos ardiendo con la furia indomable de un león que ha despertado, estaba el rey. El antídoto de barro y ceniza de Catarina había funcionado. Él había escuchado todo desde el otro lado de la puerta. «Llevadlo a los calabozos más profundos, donde el agua le llegue a las rodillas», ordenó el monarca con voz ronca pero implacable, mirando a Valerius con un asco absoluto. «Y que no vea la luz del sol hasta el día de su ejecución». El rey avanzó con dificultad, rechazando la ayuda de sus guardias, y se detuvo frente a Catarina. Frente a toda su guardia de élite y los nobles que comenzaban a asomarse asustados por los pasillos, el monarca tomó las manos quemadas y callosas de la viuda y las besó con una devoción que hizo llorar a los soldados más veteranos.
Me salvaste en la tormenta, me salvaste del veneno y has limpiado mi hogar de la podredumbre, proclamó el rey, su voz resonando con fuerza y emoción. No hay mujer más digna, más valiente ni más noble en todo el continente. Hoy mismo convocaré al Alto Consejo. Catarina será mi esposa y vuestra legítima reina. La alegría estalló en el pecho de Catarina, una luz cálida que borraba años de sufrimiento y soledad. Pero esa luz fue ahogada casi de inmediato por una voz fría, antigua y cortante, que resonó desde el fondo del pasillo. Era el gran canciller, el anciano guardián de las leyes sagradas del reino, sosteniendo un pesado pergamino sellado con cera roja. «Majestad, os ruego perdón», dijo el anciano, sin rastro de emoción en su rostro arrugado, avanzando entre los guardias. «Pero la ley fundacional de nuestros ancestros es clara e inquebrantable. La corona solo puede unirse a sangre noble. Si desposáis a esta campesina, por muy heroica que sea, la ley exige que renunciéis a vuestro trono inmediatamente». El canciller desenrolló el pergamino, dejando caer el peso de siglos de tradición sobre los hombros del monarca. «Debéis elegir hoy, mi señor, o la mujer que os salvó la vida, o la corona de vuestro reino. Si la elegís a ella, ambos seréis exiliados para siempre». El peso de las palabras del gran canciller cayó sobre la sala como una losa de plomo. El silencio que se instauró en los aposentos reales era tan absoluto que Catarina podía escuchar el latido frenético de su propio corazón. Exiliados para siempre. La amenaza resonaba en las paredes de mármol, rebotando en los rostros pálidos de los nobles y en las armaduras de los guardias. La ley fundacional no era un simple decreto, era el pilar sobre el cual se había construido todo el imperio durante 1000 años. Desafiarla significaba la guerra civil, el caos y la destrucción de todo lo que el rey había jurado proteger. Catarina miró al monarca. El hombre que había desafiado a la muerte, que había sobrevivido a espadas y venenos, ahora parecía repentinamente envejecido bajo el peso aplastante de su corona. Ella sabía lo que tenía que hacer. Su amor, su lealtad y su bondad no le permitían ser la causa de la ruina de un hombre tan grande. Con las manos aún ardiendo por el metal caliente de la olla, Catarina dio un paso atrás, soltándose suavemente del agarre protector del rey. «El canciller tiene razón, majestad», susurró Catarina, con la voz temblorosa, pero cargada de una dignidad inquebrantable. Las lágrimas corrían por su rostro manchado de hollín, pero mantuvo la cabeza en alto. «Vuestro lugar está aquí, en este palacio, guiando a vuestro pueblo. Un reino necesita a su rey, no a una viuda campesina que apenas sabe leer. Yo volveré a mi granja. El saber que estáis a salvo y que la víbora ha sido descubierta es recompensa suficiente para el resto de mis días. Olvidadme, mi señor, por el bien de vuestra nación». Se dio la vuelta, dispuesta a caminar hacia la puerta, hacia el frío, hacia la soledad que había sido su única compañera durante años. Pero antes de que pudiera dar el tercer paso, una mano firme la tomó por el brazo. No era un agarre violento, sino un ancla que la aferraba a la vida. El rey la hizo girar suavemente. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora rebosaban de una paz absoluta. Una decisión irrevocable había sido tomada en el fondo de su alma. Sin apartar la mirada de los ojos asombrados de Catarina, el monarca levantó las manos hacia su propia cabeza. Con un movimiento lento y deliberado, tomó la pesada corona de oro macizo, adornada con diamantes y zafiros, y se la quitó. Un jadeo colectivo de horror y asombro recorrió la habitación. Las duquesas se llevaron las manos a la boca. El canciller dio un paso atrás, temblando, dejando caer el pergamino sagrado al suelo. El rey caminó hacia una pequeña mesa de roble y dejó la corona sobre ella. El sonido del oro chocando contra la madera sonó como un trueno que marcaba el fin de una era.
Un trono construido sobre leyes que castigan el amor puro y premian la traición envuelta en seda es una prisión, no un reino, proclamó el rey, y su voz resonó con la majestuosidad de un león rugiendo en la montaña. Se giró hacia el canciller con el rostro implacable. Si la sangre noble se define por la crueldad, la arrogancia y el veneno, entonces reniego de ella. Mi sangre fue salvada por las manos de esta mujer. Mi vida le pertenece a ella. Podéis quedaros con vuestro oro, vuestros pergaminos y vuestras leyes muertas. Yo elijo el exilio. Yo elijo a Catarina. El rey tomó la mano de la viuda y comenzó a caminar hacia las grandes puertas de roble. Catarina sollozaba, abrumada por la magnitud del sacrificio que ese hombre estaba haciendo por ella. Iban a salir del palacio con nada más que la ropa que llevaban puesta. Iban a regresar a la tierra estéril, pero esta vez no estarían solos. Sin embargo, cuando llegaron al umbral, una figura gigantesca bloqueó el paso. Era el comandante de la guardia de élite. Su rostro estaba ensombrecido, ilegible. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada. Catarina contuvo el aliento, aterrorizada de que el soldado, leal a las leyes del reino, fuera a arrestarlos por traición. El comandante miró al rey descoronado. Luego bajó la mirada hacia Catarina, la mujer que había enfrentado a mercenarios con un cuchillo de cocina y que había descubierto el veneno con un anillo de plata. Lentamente, el guerrero desenvainó su espada. El sonido del acero cortó el aire, pero en lugar de alzarla contra ellos, el comandante invirtió el arma y la clavó con fuerza en el suelo de madera justo a los pies de Catarina. Acto seguido, el hombre más temido del imperio cayó de rodillas, inclinando la cabeza hasta casi tocar el suelo. Mi espada no sirve a pergaminos polvorientos ni a leyes escritas por hombres muertos, declaró el comandante, con la voz quebrada por una devoción feroz. Mi espada sirve al hombre que lideró a nuestros ejércitos en la batalla, y sirve a la mujer que tuvo el coraje de salvarlo cuando todos los demás fallamos. Si el rey se va al exilio, la guardia real entera marchará con él. Y si esta mujer es vuestra reina, mi señor, entonces es nuestra reina también. Como si sus palabras hubieran roto un hechizo milenario, el sonido ensordecedor de cientos de armaduras chocando contra el suelo de mármol llenó el palacio. Uno por uno, todos los soldados de la guardia de élite cayeron de rodillas. Luego, los sirvientes. Finalmente, incluso los nobles que antes la miraban con desprecio, aterrorizados por el poder del ejército y conmovidos por la escena, comenzaron a arrodillarse. El gran canciller quedó solo, de pie en medio de un mar de súbditos arrodillados, dándose cuenta de que el verdadero poder no residía en la tinta, sino en la lealtad del corazón humano. Derrotado, el anciano también hincó la rodilla. El rey, con lágrimas en los ojos, recogió su corona de la mesa, pero no se la puso en su propia cabeza. Se acercó a Catarina, quien lloraba sin consuelo, abrumada por la gracia divina que estaba presenciando, y colocó la pesada corona de oro sobre los cabellos grises y despeinados de la viuda campesina. «Salve, Catarina», susurró el rey, la reina de los corazones puros. La cosecha del milagro. Los años pasaron y la historia de la viuda que salvó al rey con su última comida se convirtió en una leyenda viva que se contaba en cada hogar, desde las mansiones hasta las chozas más humildes. Catarina no se transformó en una reina de sedas y diamantes, se negó a usar las joyas ostentosas de la corte. En su lugar, llevaba vestidos sencillos pero elegantes, y en su cuello colgaba únicamente un pequeño frasco de cristal, ahora vacío, como recordatorio de su pasado. Su primer decreto como reina cambió la faz de la nación para siempre.
Ordenó que los inmensos y exclusivos jardines ornamentales del palacio, que durante siglos solo habían cultivado rosas exóticas para el placer visual de la nobleza, fueran arados y destruidos. En su lugar trajo la mejor tierra y las mejores semillas del reino. Aquellos jardines se convirtieron en las plantaciones más ricas y prósperas del continente. Donde antes había fuentes de mármol, ahora crecían campos dorados de trigo. Donde antes había laberintos de arbustos, ahora florecían huertos de patatas, zanahorias y vegetales frescos. Las inmensas cocinas reales, que antes solo preparaban banquetes para 100 nobles, fueron abiertas de par en par. Bajo la supervisión directa de la reina Catarina, los hornos ardían día y noche, horneando miles de panes crujientes y preparando caldos nutritivos que eran distribuidos a todos los huérfanos, viudas y mendigos de la capital. Catarina, la mujer que una vez estuvo a punto de morir de hambre frente a una olla con una sola patata, se había convertido en la madre que alimentaba a toda una nación. El rey, rejuvenecido por el amor y la vitalidad de su esposa, gobernó con una sabiduría y una justicia sin precedentes, sabiendo que su mayor tesoro no estaba en las bóvedas del castillo, sino a su lado, con las manos manchadas de harina y el corazón lleno de luz. Y así, el mundo aprendió la lección más grande de todas, que la verdadera nobleza no se hereda a través de la sangre, ni se compra con oro. La verdadera nobleza nace en el momento exacto en que decides dar tu último pedazo de pan a quien tiene más frío y más hambre que tú. Porque el destino, en su infinita y misteriosa sabiduría, siempre encuentra la manera de devolver el amor multiplicado por 1000. Y tú, que me has acompañado hasta este momento, respóndeme con sinceridad. ¿Habrías tomado la misma decisión que Catarina? ¿Tendrías la valentía y la fe de entregar tu última comida, tu última esperanza, en las manos de un desconocido que llamó a tu puerta? Déjame tu respuesta aquí en los comentarios. Me encargaré de leer cada uno con mucho cariño. Sabemos que el mundo allá afuera está muy difícil, muchas veces tan cruel y frío, y es exactamente por eso que existe este canal. Si esta historia tocó tu alma y calentó tu corazón, te invito, con todo mi amor, a que te suscribas aquí al canal. Traemos videos nuevos todos los días, siempre con el propósito de derramar una gotita de esperanza, de amor y de luz en tu vida. Muchas gracias por haber dedicado tu tiempo y haberte quedado conmigo hasta el final. Que tu vida y la de tu familia estén llenas de bendiciones. Un abrazo bien fuerte y hasta nuestra próxima historia.